Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Laura Lucy Caicedo Isaya y voy a empezar con la disertación de lo que es la educación, la historia de la educación especial. Bueno, los aspectos históricos. A lo largo de la historia de la educación especial se ha ido configurando a razón de condiciones políticos, sociales, económicos e ideológicos. Lo que quiere decir esto que a lo largo de los años, ¿no? Han ido apareciendo distintas jóvenes, señoritas, niños con este tipo de discapacidad especial. Em, Puede ser que no veían, no oían tal vez. Son problemas tal vez de audición, sensorial, motriz, de lenguaje, ¿no? Entonces se ha ido observando este tipo de, se puede decir, este tipo de percances que ha habido, porque a lo largo de la historia, como sabemos bien, ha habido discriminación, no había inclusión para todas las personas. Antes solamente podían estudiar jóvenes, tal vez hijos de los que eran ricos, y las personas pobres, las personas que no podían, tal vez eran, como antes decían, esclavos, no podían tener el trato, un mismo trato con como las personas, bueno, como los hijos ricos de reyes, emperadores. Entonces hacía un poco dificultoso eso. Y bueno, ha cambiado ya la historia cuando ya ha habido lo que es la inclusión a todos, que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, se divide en 5 etapas. La etapa de la educación especial se divide en 5 etapas. Primero está la etapa de la institucionalización. La etapa de la institución empieza de los inicios, comprendió desde la antigüedad hasta el siglo 8 y 9, de hasta el siglo 13 o 14, aproximadamente, basándose en un paradigma religioso. Desde los primeros tiempos de la humanidad, las primeras personas retrasadas o con una alteración manifiesta eran excluidas, rechazadas y marginadas por parte de los miembros de su propio grupo social. Si bien así no hemos estado nosotros presentes, había todavía un rechazo dentro de, bueno, la iglesia era lo primordial, ¿no? En esos tiempos, pero había un rechazo eh, de parte de los sacerdotes, puede ser, ¿no? Incluso los docentes, porque ver a una persona que no podría tal vez tener la misma atención que otras, o bien que no podía ver o escuchar, eran para ellos dificultosos. Y había ese rechazo de parte de todas las personas, de su misma sociedad, de su mismo entorno. Bueno, la etapa de la institucionalización. Esa etapa comprende desde el siglo XV al siglo XIX. Tiene un paradigma médico-religioso con la revolución industrial. Se creó un mayor número de zonas de marginación conformada por aquellas personas que no eran útiles para el sistema productivo, por ello influenciados por una visión caritativa, y para proteger a la sociedad de esas personas anormales. Se les recluye en instituciones, asilos y hospitales donde la atención y el cuidado eran muy escasos. En ellas convivían ante la falta de categorías enfermos mentales, indigentes, delincuentes, etc. Bueno, en la etapa de la institucionalización, como dicen, no se les daba el mismo trato, ¿no? Entonces, no, a las escuelas a las escuelas regulares no podían ingresar esos jóvenes niños que tenían ese problema. Entonces, se los excluía aparte, se los llevaba a otros lugares, pero no recibían un trato bueno, no estaban en un entorno con otras personas que son de igual manera que ellos. Estaban mezclados con distintas personas, como dicen, asilos, se los llevaban a asilos, a hospitales. Es como decían, se querían hacer, querían dejarlos ahí para que, no sé, no molestaran tal vez, o no darles un trato bueno.
porque estaban mezclados entre enfermos mentales, indigentes. Entonces para mí era algo feo que les lleven así. Bueno, la etapa de las escuelas especiales. A finales del siglo XIX en Europa se hace la obligatoria la escuela pública por primera vez. Se brinda una oferta educativa a capas de la población que hasta entonces no había recibido educación. Las personas acostumbradas al trabajo de la tierra u oficios y servicios que podían desempeñarse sin formación escolar. Como consecuencia aumenta considerablemente el número de niños con deficiencia en las clases, ocasionando grandes dificultades a los maestros, ya no en el asilo, la institución que demanda la intervención profesional, sino las escuelas primarias. Aquí ya existía lo que era la escuela pública, donde ya podían ingresar los estudiantes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, el que quería estudiar. Entonces, estos niños también tenían esas ganas de estudiar y también podían, porque se les incluía, pero a nivel primario nada más. Porque ellos era un poquito dificultoso, tal vez para los maestros, porque se les debe dar a ellos un poco más de trato. Es el doble de trato que se le debe dar que a un niño normal, se puede decir, ¿no? Entonces, luego tenemos la etapa de la integración escolar. Los cambios más importantes en la educación se produjeron a fines de los siglos 70 y comenzó de los siglos 80. Predomina en esta etapa el modelo sociológico. Se considera al niño como alguien déficit con sus posibilidades de educarse y de ejercer derechos y deberes como cualquier otro ciudadano. Periodo caracterizado por la Declaración de los Derechos del Hombre, del Niño y de los Deficientes, de los movimientos de las asociaciones de padres que defienden el derecho de la educación de sus hijos a escuelas comunes y de la acción de profesionales de la educación especial. Aquí ya un poquito, ya los niños podían estudiar junto con la educación que es ahora, junto con la educación normal, ¿no? Con las escuelas normales en donde deberían de incluirlos a ellos mismos, porque ellos tal vez no podrán observar, pero tienen el mismo trato y pueden aprender igual que las personas que están bien, ¿no? Entonces, la etapa de la escuela inclusiva comienza a fines del siglo XX en Estados Unidos. Es una mitad de los siglos 80 que tiene repercusión a nivel mundial. La inclusión es considerada como una nueva cultura que corresponde a condiciones emergentes del siglo XXI. Considera la plena integración de todos los alumnos en aulas comunes. Bueno, la escuela inclusiva. Ya en ese tiempo ya se dio la escuela inclusiva, lo que quiere es incluir más que todo solamente a las personas especiales, niños, jóvenes especiales, que pueden tener dificultades en la vista, en la audición, en el lenguaje, en lo motriz. Bueno, a ver, vamos a dar un poquito un concepto de lo que es la educación especial. Bueno, la educación especial también es considerada educación diferencial, educación inclusiva, educación educativa. Esta educación especial se le da a jóvenes, niños y señoritas que tienen algún problema, puede ser sensorial, motriz, audición, vista, en donde se les da se les imparte enseñanza para que puedan estar al par de otras personas normales. Para las escuelas las escuelas que vamos ahora, hoy en día, que son normales, entonces se les da ese trato para que puedan, se les da esa enseñanza para que aprendan, se les esfuerce y en el colegio estén a la par de otras personas o otros compañeros que sean normales, no tengan ninguna dificultad. Bueno, como vimos aquí, a ver, vamos a cambiar la camarita. Podemos observar que en esta parte
No todos pueden que les falte un bracito, pueden que no puedan caminar, puede que no hablen, no vean, no escuchen. Entonces, todas las personas, como lo catalogaron ahora, son niños que son especiales. La educación especial. Hay niños, por ejemplo, que nacen tal vez que no escuchan, pero esas personas, bueno, esos niños, si nacen que no escuchan, se les hace más fácil tal vez la enseñanza que se les imparte. Pero si en el tiempo que han ido escuchando han nacido con el oído perfectamente y a lo largo tal vez de 3 o 4 años han ido perdiendo la audición, para ellos es más dificultoso, porque lo que oían, lo hermoso, lo bello, lo que sus mamás les gritaban, entonces todo eso es lo que escuchaban. Y para ellos es algo difícil de entender que el por qué lo oía y ahora ya no. Entonces, yo vi un tutorial, creo que hace 2 años que era un instituto que se llamaba Aprecia, en donde es una institución que les ayuda a los niños con síndrome de Down, con TEA, trastorno del espectro autista, niños que no veían, les enseñaban el lenguaje braille, también niños con síndrome de Down, en donde se les daba la enseñanza, se les reforzaba el área que ellos no podían entender en lo que es las escuelas normales en donde ellos asistían. Entonces es muy importante esto de la educación especial, porque se les debe dar el mismo trato a los estudiantes. Ejemplo, tengo un conocido, puede ser, bueno, un vecino, que me decía, mi hijito ya tiene 8 años, ya va a cumplir. Yo lo veo a su pequeño y está pasando, jugando. Tiene síndrome de Down. ¿Por qué? Porque su carita, bueno, la carita les identifica a los que tienen síndrome de Down. Son igualitas. Entonces, lo veo, entonces debe tener, incluso a él le dijeron que su hijito sí tiene síndrome de Down. Porque ya cumpliendo los 4 años quería ingresar a lo que es prekinder al colegio, pero no lo dejaron porque el pequeño no hablaba nada. Ahora que ya tiene 8 años tampoco habla nada. Y incluso la directora le dijo que le lleva a una institución donde esté especializado, a una escuela inclusiva. Entonces le dieron incluso direcciones de dónde pueden llevar aquí en el Alto, pero no quieren los papás. Dicen que no, él es normal y que al año él va a ingresar a prekinder recién, con 8 años, porque un poquito le está costando el hablar, ¿no? Ahora ya habla un poco, pero más que todo solamente palabras. Mamá, papá, quiero, dame, eso nomás. Entonces es muy importante esto de la educación inclusiva. Y bueno, esa es mi disertación. Tal vez no lo he realizado con una aplicación de Zoom. No hay caso como grabar con Zoom desde mi celular. Entonces es un poco dificultoso, licenciada, va a disculpar de esa parte. Ahora mis materiales son pocos, ¿no? Lo que tenía ahí. Y eso, solo esos materiales. He querido realizar diapositivas, pero no se puede. No tengo cómo compartir pantalla. No, ni grabar me deja el celular. Bueno, licenciada, todo es eso, gracias. Bueno, de nuevo, mi nombre es Laura Lucy Isaya.
He disertado el tema en lo que es la historia de la educación especial, que ha comprendido lo que son 5 etapas, que es la institucionalización, las escuelas especiales, bueno, son 4 etapas. La institucionalización, las escuelas especiales, la integración escolar y la educación inclusiva. Entonces, he tomado 4 etapas que son de la historia de la educación. Son muy importantes porque son es el principio de lo que es la educación especial. Gracias.